Hasta ahora vimos qué son las aplicaciones conectadas, parcialmente conectadas y offline. Pero, ¿cómo hacemos en GeneXus para construir una aplicación offline? Si queremos que una aplicación se ejecute en forma offline, debemos asignar la propiedad Connectivity Support de su objeto main en el valor offline. Este valor habilita la generación de la aplicación en forma offline y se generará el código nativo necesario para que la aplicación pueda ser ejecutada sin invocar a los servicios REST del servidor web. A partir de que a un objeto main se le asigna la propiedad Connectivity Support en offline, se instala la aplicación en el device, se crea la base de datos local y se crean ahí esas tablas. Así como el dashboard Event Day de nuestra aplicación en otro objeto main, modificamos su propiedad Connectivity Support pasándola a offline. La propiedad Connectivity Support está también a nivel de objetos que no son main. Su valor puede ser online, offline o inherit. Todas las tablas que tengan la propiedad Connectivity Support en el valor inherit, utilizadas en el objeto SD invocado desde el main, directa o indirectamente, se van a crear en la base de datos local del dispositivo, a no ser que se le configure que sean online, en cuyo caso no se creará la tabla en la base de datos local porque se accederá a la tabla del servidor a través de los servicios REST. El valor inherit solamente aparece en objetos que no son main. También es posible asignar a un objeto la propiedad Connectivity Support en offline, en cuyo caso se crearán tablas en la base de datos local y el objeto trabajará sin conexión, aún en el caso de que el objeto main trabaje online. Ahora bien, ¿qué tablas efectivamente se llevan cuando una aplicación pasa a ser offline? Si tenemos este árbol de invocaciones, entonces las tablas que se van a llevar al dispositivo son todas las de los objetos offline y los que heredan la conectividad offline del que los invocó. Pero también se va a contemplar la integridad referencial y los atributos mencionados, tanto en paneles como en prompts. Para cada objeto main que tenga la propiedad Connectivity Support en el valor offline, se crea un objeto llamado Online Database. Este se crea la primera vez que se hace un build sobre dicho objeto main, luego de cambiar la propiedad Connectivity Support al valor offline. Al crearse, se crean también en el lenguaje nativo del dispositivo los programas para crear la base de datos local. Este objeto es el encargado de determinar cuándo se produce la sincronización, cuáles son las tablas que se crearán en la base de datos local y también cuáles son los datos que se llevan a las mismas cuando se sincronizan con las tablas del server. El objeto Offline Database dispone de eventos, condiciones y propiedades que permiten determinar su comportamiento. El único evento que se puede programar es el Start Event. Se ejecuta en el server antes de que cada envío de datos al cliente suceda, para una sincronización, es decir, únicamente en el Receive. Este evento está pensado para la inicialización de variables y algún otro procesamiento que se debe hacer antes de la sincronización de tablas. El uso de las conditions es, al igual que en cualquier otro objeto GeneXus, para definir filtros sobre los datos y solamente se utilizan para el Receive. Los filtros se aplican a las tablas del server para saber qué datos se llevan al dispositivo. Esto implica que los datos en la base de datos local pueden ser un subconjunto de los datos de la base de datos del server y, como caso particular, que no hayan registros de una tabla específica en el dispositivo. Son independientes y se aplican a la tabla extendida, por lo que GeneXus tiene la inteligencia de determinar sobre qué tabla se aplican. En el listado de navegación se pueden ver las condiciones que se aplican a cada tabla. Para las expresiones de las condiciones se pueden utilizar variables predefinidas o definidas por el desarrollador, en cuyo caso deben asignarse en el evento Start. En el objeto Offline Database es donde se configuran las propiedades que vimos para el Send y el Receive. Para finalizar, algunas puntualizaciones. Si se tiene una aplicación offline que usa GAM, hay que tener en cuenta que las credenciales siempre estarán en el server. Por lo tanto, el login solo se puede hacer estando online. Una vez que se loguea, sí se puede trabajar en forma offline. En aplicaciones móviles
no está implementada la autorización, sino solamente la autenticación. A continuación, veremos una breve demo de cómo construir una aplicación offline en GeneXus. Lo que voy a hacer ahora es ejecutar la aplicación. O sea, en definitiva, ¿qué es lo que voy a mostrar? Que como tengo la aplicación todavía online, cuando haga un cambio por la interfase web, voy a ver el cambio en el dispositivo, y si cambia algo en el dispositivo, lo voy a ver actualizado en la interfase web, porque la aplicación está online, o sea que el dispositivo está sincronizado con los servicios REST, o sea que está viendo la base de datos de la aplicación. Después lo que voy a hacer es convertirla a una aplicación offline. Bueno, me estoy logueando en la aplicación web. Vamos a ver algún dato. Acá, por ejemplo, Alejandro Simas. Vamos a cambiarle a Alejandro. Vamos a suponer que su segundo nombre empieza con A. Y salvamos. Ahora vamos a la aplicación Android. Estoy ejecutando con el KVN. Pero ven que acá apareció Alejandro A. Simas, o sea que el cambio fue automático. ¿Ah? Si yo voy aquí y edito el valor, y vamos aquí al web, vemos que automáticamente quedó hecho el cambio. Lo que voy a hacer ahora es convertir esta aplicación en una aplicación offline. Para eso vamos a GeneXus y en mi objeto main, que en este caso es este menú Event Day, voy a cambiar la propiedad Connectivity Support al valor offline. Y después voy a hacer un run. Vemos que se creó bajo el Event Day, bajo mi dashboard, el objeto Event Day Offline Database, que es el objeto en el cual yo puedo cambiar todos los criterios para hacer la recepción o hacer el envío de datos hacia y desde el server. Además, también veo en el análisis de impacto que todas estas tablas se van a crear en forma local en el dispositivo, ya que yo no modifiqué ninguno de estos wordwidth, por lo tanto todos tienen la propiedad inherit y por lo tanto se van a crear estas tablas en el dispositivo. Lo que sí yo voy a hacer es cambiar estos valores. En lugar de que el criterio de actualización sea cuando la aplicación inicia, le voy a poner cada cierto tiempo y que la actualización, o sea, la sincronización sea cada 10 segundos. Perfecto. Ahora lo que voy a hacer es correr la aplicación nuevamente. Ahora ya tenemos las tablas generadas en el dispositivo y toda la lógica necesaria de sincronización. Y yo lo que quiero es que esa sincronización sea cada 10 segundos. Por eso puse en esta propiedad que el tiempo máximo entre recepciones sean 10 segundos. Aunque tenemos aquí nuestra aplicación que es offline, todavía está conectada, ¿verdad? Así que lo que vamos a hacer es desconectarla de internet. Entonces, para eso voy a prender el modo avión. Ahora sí, la aplicación está totalmente desconectada. Vamos por la interfase web y vamos a hacer algún cambio. Logueamos. Y bueno, vamos a suponer, por ejemplo, que ahora a Alejandro Simas le decimos que no es de Uruguay, sino que es de Estados Unidos. Y salvamos. Vamos ahora al emulador y vemos que Alejandro Simas sigue diciendo de Uruguay. ¿Por qué? Porque esto no se ha sincronizado todavía. Vamos a aprovechar y vamos a cambiar a otro de los oradores. Y por ejemplo, vamos a suponer que Alejandro se llama Eduardo también. Y vamos a salvar.
Aquí tenemos el cambio. Vamos a actualizar el navegador. Y obviamente no están los cambios porque no está sincronizado. O sea, Alejandro Simas es de USA y Alejandro Blengio no se llama Eduardo. Así que lo que voy a hacer ahora es sincronizar los cambios del dispositivo. O sea que voy a volver a poner el dispositivo online para que se produzca la sincronización. Muy bien. Ahora ya está conectado nuevamente. Venimos al navegador. Vamos a actualizarlo. Y vemos que ahora aparece Alejandro Eduardo Blengio. Quiere decir que lo que se había cambiado en el dispositivo se actualizó en la base de datos del server. Y vamos a ver ahora si los cambios estos fueron para el dispositivo. Vamos a ver si Alejandro Simas, y efectivamente Alejandro Simas dice ahora que es de Estados Unidos, o sea que también se sincronizaron los datos del dispositivo. O sea que mientras estuvo sin conexión, yo pude estar trabajando con el dispositivo como si hubiera tenido conexión, y en el momento que se restableció la conexión por Wi-Fi, ahí se produjo la sincronización. O sea que puedo perfectamente trabajar con una aplicación offline y después, en el momento en que logra conexión nuevamente, se sincroniza. Terminamos aquí esta demo básica. Era simplemente para dar una idea de qué tan fácil es poder crear una aplicación offline en GeneXus. En este video hemos visto cómo implementar aplicaciones conectadas, parcialmente conectadas o totalmente desconectadas, así como también el proceso de sincronización de datos entre el dispositivo, trabajando en forma offline o parcialmente conectado, y el servidor web. Pero si quieres saber más sobre estas cosas, puede ver el link que está en pantalla.